Bueno, gracias de nuevo, compañeros y compañeras. Estamos ya en la segunda parte y bueno, pues ahora van a intervenir tanto Natalia como Olga. Nos van a hablar sobre la normativa. Ellas nos van a indicar un poco cómo nace la ley, porque ellas han sido partícipes, han trabajado en ella, entonces qué mejor que ellas que nadie más. O sea, que faltaría... Y están también las compañeras, se quedan con nosotras Itxaro y Zaskun, entonces vamos a aprovechar este también poquito tiempo porque los tiempos son justos. Vuelvo a agradecer la asistencia porque varias de vosotras me dijisteis que probablemente se quedaban en la primera parte y os ibais, por lo tanto, nuevamente gracias porque sé el tiempo tan valioso que tenéis. En fin, solo estoy pensando en vuestras agendas de trabajo, lo que no habéis podido hacer hoy, que va a ser para mañana, que nadie no lo hace, ¿no? Entonces, así, de forma anecdótica, pero bueno. Y deciros, para terminar, que los certificados de asistencia se os van a mandar por correo electrónico porque ha habido una errata del día. Entonces, para que todo quede como tenía que ser, nos vamos a facilitar un certificado con un día que no corresponde. No pasa nada y os lo enviaremos a vuestros correos que están actualizados. Muchas gracias y que disfrutéis de la jornada. Os dejo con Olga. Hola, buenos días. Primero agradecer a Esmeralda la invitación a estas jornadas para hablar de un tema que, bueno, pues que es un tema para nosotras muy importante, que como ha dicho ella antes, hemos estado metidas en la elaboración de la normativa. Y bueno, yo no voy a poder estar tan ágil como han estado ellas moviéndome porque tengo que leer un poco más. Me siento una youtuber, de verdad. Cámaras, pinganillo, esto es... Como me viera mi hijo iba a flipar. Pero bueno... Intentaré, dentro de que el tema es muy árido, hacerlo lo más ameno posible. Entre Natalia y yo, las dos vamos a estar ahí. Bueno, primero un poco de las 4 cosas que vamos a hablar es de qué hablamos cuando hablamos de sujeciones, cuál es el marco normativo estatal y foral, consideraciones éticas y efectos adversos, cómo podemos eliminarlas y la acreditación como centro libre de sujeciones. Sabemos que Amavir, varios de sus centros ya están acreditados como centros libres de sujeciones, sabemos que este centro está caminando hacia ello y sí que, bueno, que el punto de vista que nosotras vamos a poder dar como Gobierno de Navarra, porque, a ver, aquí todas las personas que estáis en la práctica y sabéis muchísimo más de sujeciones que nosotras. Pero sí que es verdad que nosotras, como responsables un poco de la Administración, nuestro objetivo, nuestro papel es promover recursos para cubrir las necesidades de las personas y luego garantizar que los derechos se cumplan. Entonces, bueno, pues sí que el tema de las sujeciones es un tema muy importante, es un tema, luego cuando os enseñe los datos un poco vais a ver la importancia que tiene, porque estamos hablando de sujetar. Estamos hablando que sujetar al final es privar de libertad, ¿no? No me quiero adelantar porque ya me estoy lanzando. A ver, definición. El Comité de Bioética de España aporta un concepto amplio de contenciones físicas y farmacológicas, entendidas como medidas destinadas a privar a una persona de libertad de movimiento. ¿Vale? O sea, al final, cuando hablamos de sujeción y contención, estamos hablando de privar de libertad. El decreto foral, que es el decreto primero del Gobierno de Navarra, que era el decreto foral 221/2011 de 28 de septiembre, ese es el que regulaba el uso de sujeciones. El último que se ha hecho, lo que ha hecho es ampliar, luego os contaremos un poco. Aquí ya hablaba de una definición que además el Ministerio Fiscal también la resalta y nos ha copiado, utiliza nuestra definición. A ver, se entiende por sujeción la intencionada limitación de la espontánea expresión o comportamiento de una persona, o de la libertad de sus movimientos, o su actividad física, o el normal acceso a cualquier parte de su cuerpo, con cualquier método físico aplicado sobre ella, o adyacente a su cuerpo, del que no puede liberarse con facilidad. También define las sujeciones farmacológicas como la intencionada limitación de la espontánea expresión o comportamiento de una persona, o de la libertad de sus movimientos o su actividad física mediante cualquier fármaco. Estamos hablando de intencionalidad, cuando sujetamos hay una intencionalidad, estamos hablando de una limitación de la espontaneidad, de lo que hablamos, ¿no? De la espontaneidad, del movimiento, estamos hablando de una limitación de movimientos y estamos hablando que lo podemos hacer con distintos medios. Entonces, podemos concluir que la contención es una medida de control del comportamiento a través de una limitación externa al sujeto, ejercida por terceros, bien a través del cuerpo, bien a través de la sedación, ¿vale?
es importante que entendamos un poco qué significa la sujeción. No es nada baladí, no es nada circunstancial, es algo muy, muy, muy importante, porque al final estamos sujetando. Y yo en este momento, si a mí me atáis las manos y no me puedo expresar, os aseguro que me estáis haciendo una marranada si no me puedo mover las manos, ¿no? Entonces, bueno, pues sabemos que hay muchos motivos, sabemos, pero sí que nos parecía muy importante definir que estamos hablando de sujeciones. Tipos de sujeciones, ¿cómo las clasificamos? Bueno, pues hay distintos tipos para clasificar las sujeciones. Pueden ser, según el método de aplicación, siempre hablamos de sujeciones físicas o farmacológicas. Si hablamos de qué dispositivo utilizamos, estamos hablando de los dispositivos de contención, de muñequeras, de tobilleras, de cinturón abdominal, de peto torácico, cinturón de cama, barandillas de cama, sábanas, etcétera. Todos son sujeciones. Luego ya veremos que unas implican una prescripción médica, otras una prescripción sanitaria, pero estamos hablando de sujeciones. En función del carácter temporal, pueden ser agudas, que le llamamos episódicas o esporádicas, o permanentes. ¿A qué consideran los expertos episódicas? Cuando son menos de 2-3 días por semana. Permanentes, más de 2-3 días por semana. ¿Vale? En función de la aceptación, estamos hablando que serán voluntaria o involuntaria. ¿Vale? Cuando hablamos de un cuidado sin sujeción, estamos hablando que es una atención asistencial en la que cualquier sintomatología conductual problemática asociada al deterioro cognitivo se aborda sin la utilización de medidas de sujeciones restrictivas, ni físicas ni químicas. Eso es un cuidado sin sujeciones. Esto conlleva... Sí, esto conlleva ya, aparte de la definición, conlleva unas consideraciones éticas, ¿verdad? O sea, cuando estamos hablando de medidas de contención, podemos vulnerar algunos de los derechos fundamentales, libertad, dignidad, autonomía. Estamos hablando de que cuando, al final tenemos que hacer esto, porque nadie lo hace por gusto, y además entendemos que cuando pensamos una sujeción estamos pensando en conseguir un objetivo concreto, que luego veremos un poco. Sí que es verdad que tenemos que ponerle siempre la mirada de la ética, tenemos que ponerle siempre la mirada de la reflexión. Una reflexión ética, ¿qué significa? Que vamos a tener en cuenta los principios fundamentales de la bioética, que bueno, pues que como todos sabéis es beneficencia, no maleficencia, principio de justicia, autonomía. Tendremos que ver las circunstancias del caso concreto, tendremos que ver las posibles consecuencias dentro de los diferentes cursos de acción que podamos tener, pero es muy importante la reflexión. O sea, tenemos que ir al caso concreto, tenemos que ponerle la mirada, las gafas éticas, las gafas de la atención centrada en la persona. Es muy importante que tengamos esta mirada. Sí que es verdad que cuando tenemos esta mirada todos sabemos que sujetamos si tenemos que sujetar de otra manera. Y además lo que intentamos es no sujetar y quitar las sujeciones lo antes posible, porque a todo el mundo nos escuece, ¿no? Cuando nos ponemos en la parte de la otra persona. La ética del cuidado se basa en la relación con el otro, se basa en ver al otro, el ver al otro en todas sus capacidades, sus potencialidades, lo que ha sido, lo que es, lo que será. Entonces sí que es muy importante el tema de la escucha, el tema de comprender lo que puede estar sintiendo. Si cuidamos desde la ética, cuidamos desde ponernos en el lugar del otro, bueno, pues todas estas consideraciones van a ser distintas, nos lo vamos a pensar, vamos a reflexionar, vamos a sacar imaginación al poder para que entre todos buscar alternativas. Otro tema que es muy importante, que bueno, que las compañeras anteriores ya han hablado un poco con la ley. A ver, cualquier persona es un agente moral autónomo, tiene derecho a tomar decisiones sobre su vida. Todas las personas tienen derecho a tomar decisiones sobre su vida. Bueno, pues con un margen de apoyo, con menos apoyo, con más apoyo, pero todo el mundo puede tomar decisiones. Entonces, para este tema sí que es muy importante que la persona, si es autónoma y rechaza cualquier tipo de restricción, siempre que sea posible, tenemos que respetar su decisión. Por otra parte, si la persona carece de autonomía, tendremos que trabajar con las personas de su entorno pues para ver un poco cuál es la mejor manera de actuar. Es importantísimo el tema del consentimiento, ¿de acuerdo? Porque, como todos sabemos... Ay, si no me muevo yo. A ver, el tema de las contenciones tiene muchos efectos adversos. Sabemos que el proteccionismo, al final, ha predominado en la cultura del cuidado de nuestro país. Somos un país muy proteccionista. Luego, cuando hablemos de datos, vamos a ver que España, asusta así decirlo, pero España es el país del mundo que más sujeciones tiene.
Sí que es verdad que se están remitiendo, pero es uno de los países que más ha sujetado. También es verdad porque tenemos este carácter protector, tenemos esta noción del cuidado, ¿no? Que además, bueno, pues en principio el proteger está bien. Pero este proteccionismo desde el que cuidamos a las personas mayores o personas dependientes nos ha conducido a sobrevalorar la seguridad sobre otros valores, sobre la autonomía, sobre la asunción de riesgos, sobre la libertad, sobre la dignidad, ¿no? Si yo ahora pudiera hacer un poco con lo que me comentaban antes, ¿no? Si yo hiciera mis voluntades anticipadas y dijera cómo quiero ser cuidada, ¿de verdad que prefiero caerme 5 veces por las escaleras? Prefiero y que me tengáis que curar 20 veces los chichones a que me atéis. Y yo si puedo lo pondré. Asumo mis riesgos. Como los asumo al vivir, como los asumimos cuando tenemos un hijo pequeño y se cae y lo que hacemos es ir con el arnidol para darle al chichón, pues tenemos que asumir el riesgo, tenemos que asumir la vida como es, que entiendo que al final los centros tenemos, las familias, tenemos la inspección, tenemos muchas cosas que están poniendo los ojos, ¿no? Pero yo sí que creo que no podemos olvidar un poco este tema. Además, no está demostrada la efectividad de las sujeciones, que eso luego Natalia también va a hacer mucho hincapié ahí. Al final creemos que prevenimos caídas y no prevenimos tantas caídas. Porque al final los efectos adversos que vamos a ver físicos y tal van a producir que al final la gente tenga menos tono muscular, que al final tenga más riesgos de caídas, ¿vale? Los centros que han reducido, y aquí hay muchos, el uso de sujeciones, han podido observar que no aumenta el número de caídas. Incluso hay un descenso de ellas. Y eso es demostrable y hay datos, ¿vale? ¿Qué efectos? Aquí los veis todos, que queríamos asustar un poco, ¿no? Veía esto así, había una compañera que decía, ¿pero cuánto círculo? Pues todos estos son los efectos adversos. Las sujeciones físicas, los efectos físicos, úlceras por presión, infecciones, incontinencias, disminución del apetito, estreñimiento, pérdida del tono muscular, atrofia muscular y debilidad, efectos psicológicos, miedo, ira, apatía, depresión, agresividad. Si es que no entiendo muchas veces por qué esto, si yo me quiero quitar esto, no me acuerdo por qué me lo han puesto, no sé. Entonces, bueno, pues todos esos efectos son efectos secundarios. En el uso de fármacos, también los efectos secundarios son muchos. En el tema físico, movimientos de repetición, problemas de equilibrios, hipotensión, mareo, marcha inestable, caídas, problemas de deglución, deshidratación, estreñimiento, retención de orina. Bueno, hay muchos. Efectos psicológicos, deterioro del estado cognitivo, delirium, deterioro del estado anímico, depresión, alucinaciones. Y al final, muchas veces también tenemos que utilizar las sujeciones físicas. Datos. A ver. Sí. Lo ponemos. A ver, España lo hemos comentado, una alta prevalencia en comparación con otros países. En 1997, en España, el uso de sujeciones diario y continuado era de un 39,6% respecto al total de la población institucionalizada. Dinamarca tenía un 2,2, Japón un 4,5, Islandia un 8,5. Estamos hablando, bueno, de unas diferencias abismales. En el 2008, una investigación de OCEOMA, que yo creo que es la que tenemos más actualizada, dice que un 25% de las personas dependientes que viven en residencias son sometidas a sujeciones físicas o farmacológicas. Cifra que se sitúa en un 60% cuando hablamos de personas ya con deterioro cognitivo y con enfermedad mental, ¿vale? A ver, sí que es verdad que de este tema se está hablando mucho, sabéis que hay todo un tema normativo que luego os voy a comentar, hay un interés de fiscalía que luego vamos a comentar, al final se está haciendo un seguimiento muy importante porque al final es un tema de derechos y es un tema de seguimiento y de vulneración en cierto modo de derechos, entonces sí que hay un seguimiento y es un tema que se está revirtiendo y que es un camino y un proceso y que va lento. Pero sí que se están disminuyendo los datos. En Navarra, por ejemplo, los datos que tenemos, os hemos puesto de abril a octubre porque se empezaron en marzo, porque la Fiscalía, sabéis que, bueno, los que sois centros residenciales, la Fiscalía nos está exigiendo al Gobierno de Navarra que reportemos una vez al mes todos los datos de sujeciones de los centros, porque Fiscalía, a su vez, las Fiscalías regionales lo tienen que reportar a la Fiscalía del Estado General, ¿vale? Porque es un tema que se está haciendo un seguimiento continuo, además. Y también están en contacto con las inspecciones y cualquier tema Fiscalía está ahí.
Entonces, nosotros empezamos con los datos en marzo, no los hemos puesto porque los de marzo fueron un poco caóticos hasta que todo el mundo nos aclaramos que eran sujeciones, cómo lo registrábamos y tal. Entonces, os he puesto un poco los datos que ya son más fiables, que son desde abril, ¿vale? Para mayores, os voy a dar los datos de mayores y discapacidad porque creo que también son significativos. En mayores, entre 800 y 1000 personas de las que viven en residencias tiene algún tipo de sujeción, ¿vale? Esto representa entre un 14 y un 17% sobre el número de plazas residenciales. Sí que es verdad que nosotras lo hemos contado sobre el número de plazas ocupadas, que son unas 5000 y pico, pero también es verdad que en estas plazas hay muchas personas que son válidas, que si esto lo comparáramos con las personas susceptibles a lo mejor más de sujeción, dependientes y tal, el porcentaje sería más alto. Eso creo que también lo tengáis un poco en cuenta. Entre un 50 y un 60% de las sujeciones son físicas, el resto farmacológicas. Por sexo, la predominancia es más femenina, pero porque es la predominancia de las personas que están en residencia, ¿vale? O sea, ahí sí que no hemos notado, ¿verdad? No hemos notado ninguna diferencia entre un tipo de por sexo. En discapacidad, entre 100 y 177 personas de las que viven en centros de discapacidad tienen algún tipo de sujeción. También representan, es muy parecido a mayores, entre un 14 y un 18% sobre el número de plazas ocupadas, ¿vale? En discapacidad la prevalencia de las sujeciones es más física sobre farmacológica, es casi el 80-90% física, ¿vale? Y sí que por sexo es más masculino, pero porque también en los centros de discapacidad hay más hombres que mujeres. Tampoco hemos notado ahí gran diferencia. Bueno, ya habéis visto que los datos, estamos hablando de datos que son significativos, de datos que son números, o sea, son números importantes. Cuando dices, va, un 15%, un 15%, son 1000 personas. Son 1000 personas que, en cierto modo, tienen restringida su libertad de movimiento, tienen restringidos sus derechos. Y son personas que, a lo mejor, entre todos podemos pensar hacerlo de otra manera, que ya sé que lo estáis haciendo, para que esas 1000 se conviertan en 50, y aún así me parece, ¿no? Sí que es verdad que toda la normativa para sujeciones, 0, ¿vale? Entonces, ese 1000 se tiene que convertir en 0. Y si al final, por circunstancias extremas, al final por garantizar su seguridad vital o la de los demás, tiene que ser una sujeción, ya veremos de los mecanismos de protección que necesitamos, pero tendrán que ser las mínimas. Espero que, bueno, si alguna vez me invitan después de este chorreo, dentro de unos años, que estos números, por favor, sean la mitad. Y si no es la mitad, sean 0, ya, por favor, que sean cada vez menos. Vale, marco normativo. Sí que es verdad que como normativa específica sobre sujeciones no hay ningún marco normativo estatal, ¿vale?, que el regule de una manera homogénea. Sí que es verdad que a nivel estatal tenemos orden jurídico y tenemos normas que nos están marcando los derechos de las personas y que son las que nos van a servir como referencia. La Constitución española, artículo 1, libertad como valor superior de nuestro ordenamiento jurídico. Artículo 10, dignidad humana. Artículo 15, integridad física y moral, así como a no sufrir tratos inhumanos o degradantes. Artículo 17, derecho a la libertad física de las personas. Artículo 43, derecho a la protección de la salud. Hemos visto que las sujeciones pueden conllevar efectos adversos en la salud. Entonces, también es un derecho importante que quería un poco resaltar. El convenio de los derechos de las personas con discapacidad lo saco a colación porque yo creo que es un convenio que ha dado la vuelta y que nos ha hecho a todos pensar de otra manera, ¿no? Porque al final considera a la persona con discapacidad como un verdadero sujeto de derecho y no como mero objeto de cuidados, ya lo habla así. Entonces, en el tema de mayores, que seguimos estando, ¿no?, muy en el cuidado, muy en la protección, yo creo que era muy importante partir de este artículo, ¿no? Somos sujetos de derecho, no solo somos objeto de cuidado, somos sujetos de derecho. ¿Y esto qué conlleva? El respeto a mi voluntad y a mis derechos y a mis preferencias. Otra ley estatal que nos sirve de referencia es la ley ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, la ley de la dependencia, que también esta ley nos dice en su artículo 4 derecho a disfrutar de los derechos humanos y libertades fundamentales. Y luego en una de las letras dice derecho a decidir sobre su ingreso en un centro residencial. Que bueno, que no es el tema, pero que también era un tema que nos afecta, ¿no? Dices, y ya no solo a cómo ingreso en un centro residencial, sino cómo me tratan en un centro residencial o cómo quiero que se me cuide.
Luego ya lo que sería un poco nuestra normativa foral, sí que aquí tenemos una normativa ya específica en el tema de sujeciones. Hay muchas comunidades autónomas que ya tienen normativa específica, ¿vale? La Ley Foral de Servicios Sociales, la del 2006, ya hablaba en su artículo 8 que uno de los derechos de las personas usuarias de servicios residenciales era el de no ser sometidas a ningún tipo de inmovilización o de restricción física o tratamiento farmacológico, sin prescripción facultativa y supervisión, salvo que exista peligro inminente para la seguridad física del usuario o de terceros, debiéndose justificar documentalmente en el expediente del usuario y comunicarlo al Ministerio Fiscal. Esto ya está en nuestra Ley de Servicios Sociales del 2006, ¿vale? Luego ya sí que hubo un decreto ya, el que hemos comentado antes de la definición, que ya es el decreto específico, que es el de 2011, que ya ahí habla de la contención, habla de las sujeciones, de cómo no se tienen que hacer. Luego hubo una regulación posterior, ¿verdad?, del procedimiento. Y ahora ya hemos tenido una vuelta un poco de tuerca más, que es la que nosotras hemos estado implicadas, que es el decreto foral 79/2021, de 8 de septiembre, por el que se modifica este decreto anterior. ¿Por qué se modificó? Sobre todo, ¿qué es lo que se quería con este decreto? Ampliar el ámbito de actuación, porque antes estaban sujetos a los temas residenciales de mayores y discapacidad. Entonces, bueno, pues sí que veíamos que en el tema de salud mental es un tema en el que también se producen muchas sujeciones. Entonces, como responsabilidad del Gobierno, también son los centros de salud mental. Entonces, sí que se veía era necesario ampliar este ámbito y ampliarlo también a los centros de atención diurna. En los centros de atención diurna también se puede sujetar, también se puede contener, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el primer cambio de este decreto? Que ampliamos el ámbito de actuación, ¿vale? Bueno, habla de principios básicos, habla de derechos básicos de las personas, habla de prescripción médica. Antes os he comentado que las sujeciones, las barandillas también eran sujeciones, todos son sujeciones, todo lo que limita, todo lo que al final no me permite a mí la libertad de movimientos y me quiero bajar de la cama y no puedo, todos son sujeciones. Sí que hay unas sujeciones, bueno, pues que tienen un tipo de consideración distinta. Hace falta prescripción médica, que es del personal médico, para sujeciones físicas como farmacológicas, las que no son barandillas. Para las barandillas también hace falta prescripción, pero puede ser de cualquier para cualquier sanitario, ¿no? No hace falta que sea el médico, pero sí que hace falta una prescripción, hace falta un seguimiento, hace falta que... Bueno, ahora os voy a explicar el procedimiento, hace falta que esté regulado, hace falta que esté en su plan individual de atención, y hace falta el consentimiento informado. O sea, esto sí que no quiero que se nos olvide, el consentimiento informado todo el rato, ¿vale? Consentimiento informado de la persona, consentimiento informado de la familia, consentimiento informado de la persona que ostente su representación, su apoyo, que le dé su apoyo, consentimiento informado. ¿Cuál es el contenido mínimo que debe recogerse cuando estamos hablando de sujeciones? Tendremos una hoja, tendremos una ficha en la que tendremos que regular y tendrá que estar qué sujeción o qué psicofármaco se ha prescrito. ¿Por qué? ¿Cuáles son los objetivos? Grado de sujeción necesario, duración, frecuencia, pauta de control para que esa persona, mientras está con sujeciones, esté bien, se encuentre bien, esté tranquila, esté cumpliendo un poco, bueno, pues sus necesidades, que ella se sienta cómoda. Medidas que se deben adoptar durante la aplicación para prevenir el sufrimiento. Y luego es muy importante, y además luego hablaremos, que tanto la Fiscalía como, bueno, pues como el Estado da muchísima importancia qué hemos hecho antes de llegar a la sujeción, ¿vale? Tenemos que describir todo aquello que hemos intentado antes de prescribir una sujeción. O sea, porque no vale que yo prescriba una sujeción porque sí, no. Si prescribo la sujeción es porque yo antes he intentado distintos dispositivos, he intentado distintas actuaciones y no han funcionado. Entonces, hasta que no consiga la milagrosa, que la hay, hasta que no consiga encontrar cuál es la milagrosa para esa persona, voy a suscribir esta sujeción, pero la voy a suscribir de una manera totalmente temporal y totalmente supervisada y siempre en revisión. O sea, no he acabado mi trabajo ahí. Al revés, ha empezado, ¿no? Voy a poner esta sujeción porque no he encontrado otra fórmula y porque ahora le tengo que proteger, pero voy a seguir buscando. ¿Y por qué falló esto? ¿Y por qué falló el otro? Para eso es muy importante que luego, no me quiero adelantar a Natalia, todo el tema del equipo, ¿vale? De hacerlo en equipo.
Un documento sumarial de las medidas alternativas ensayadas y los efectos evidenciados. Todo esto tiene que aparecer, ¿vale? Y todo esto tiene que estar en el plan de atención individualizado, tiene que estar todo registrado. Y tenemos que establecer cuáles son las garantías para que esa persona esté bien cuidada. Cuando hablamos de dispositivos, en esta ley también incluíamos, que había mucha gente que le ha llamado la atención, pero sí que lo incluimos un poco aposta, porque somos conocedoras de que se utilizan cada vez menos, pero estaban, y nos decían, ¿pero para qué las ponéis? Pues porque están, y creemos que si están hay que regularlas, que son las salas de contención. No sé si alguno las conocéis, ¿no? Bueno, pues a lo mejor las salas de contención son aquellas salas que se llaman de baja estimulación, tiempo fuera. Bueno, es una sala como las de antes, acolchada, totalmente acolchada, que no tiene ningún tipo de mobiliario, que no tiene nada y a la que la persona, bueno, pues para un poco, pues en determinados momentos, pues para relajar. Yo así no me relajo, de verdad, pero bueno, en determinados momentos se utilizan. Entonces sí que nos parece importante que tuviera las salas de contención los mismos requisitos que el resto de sujeciones. Tienen que ir igual, con la prescripción, con el tiempo limitado, con todo con lo mismo. Por eso nos parece importante en esta ley reflejarlas, ¿vale? Bueno. El decreto, todas conoceréis un poco el decreto de autorizaciones, sobre todo el tema de los centros residenciales. En el decreto de autorizaciones también sale el tema de las sujeciones, pero sí que lo que hace es remitir un poco a la legislación foral que ya tenemos. Una legislación que va a ser muy importante y que nos da una vuelta de tuerca, no sé si conocéis, aún no tiene, ahora la tenemos que adoptar las distintas comunidades autónomas, pero está la resolución de la Secretaría del Estado de Derechos Sociales, que es de 28 de julio del 2022, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Bueno, este es el acuerdo territorial, ¿vale?, que es el que regula un poco en materia de dependencia todo lo que tenemos que hacer los demás, ¿vale? Y aquí quiere marcar, que además es muy importante, este es un acuerdo que para mí es fundamental porque va a marcar, ya no solo en el tema de sujeciones, va a marcar en el tema de ratios, en el tema de los cuidados de larga duración, qué es lo que queremos para que todas las comunidades autónomas nos pongamos de acuerdo en unos mínimos. Va a marcar unos mínimos de ratios, unos mínimos de cuidados de atención, va a marcar tanto en tema residencial, ¿verdad?, en tema de atención diurna, en tema de servicios a domicilio, en tema de teleasistencia, va a regular distintos servicios para que haya una homogeneidad. Y en este tema, en el tema de las sujeciones, es totalmente tasativo, es totalmente, si nosotros, por ejemplo, en nuestra normativa informamos a Fiscalía, en principio con nuestra normativa en las manos, informamos a Fiscalía cuando no hay una prescripción médica, hemos tenido que poner una sujeción sin prescripción médica por urgencia, tenemos que informar a Fiscalía. El acuerdo dice que tenemos que informar a Fiscalía de todas las sujeciones. Todas aquellas sujeciones que hagamos se tendrían. Eso es lo que dice el acuerdo y luego habrá que ver cómo lo vamos a, ¿no?, aquí le estoy viendo la cara de susto, cómo lo vamos a tener que canalizar. Pero bueno, ahora ya estamos informando de todas las sujeciones, ya nos están pidiendo esa información, ¿vale? Pero sí que hay que informar a la Fiscalía de todas las sujeciones. Y luego hay un tema que cuando hablamos de las autorizaciones, no vale hacer como hacíamos antes y todas hemos visto en muchos países y en muchas autorizaciones generales. No, yo como médico autorizo que cuando se ponga así un poco, que no vale una autorización general, tiene que ser una autorización concreta para el momento concreto y para la sujeción concreta, ¿vale? Entonces sí que la resolución es muy explícita y habla de que todos los centros de atención residencial tienen que tener un plan de atención libre de sujeciones, que contemple la supresión total y segura de las sujeciones, siendo únicamente posible su utilización de manera excepcional y en la forma que contempla este acuerdo. El plan debe ser aprobado por inspección, teniendo la entidad prestadora del servicio que asegurar su completa y efectiva implantación antes del 30 de junio del 2025. Esto es lo que nos marca. Nosotros estamos ahora, en nuestro proceso legislativo, estamos adaptando todo lo del acuerdo.
Sí que es verdad que nuestro decreto de autorización está muy en la línea de este acuerdo. Todo el tema de la atención centrada a la persona nosotros ya lo teníamos recogido, que aquí se recoge. El tema de las unidades de convivencia nosotros también lo teníamos recogido. A nosotros hay muchos temas que no nos va a suponer adaptar, pero el tema de plazos y ratios sí que en algún ratio tenemos que adaptarnos. Y nosotros estamos trabajando ahora por asumir este acuerdo y la idea es que a partir de marzo del año que viene nosotros ya asumiríamos el acuerdo con los plazos que marca este acuerdo territorial. Entonces, el tema de las sujeciones, el tema de que haya un plan, el tema de que la inspección esté pendiente, sí que va a ser un tema, además, bueno, obligatorio del Gobierno de Navarra, de hacer este seguimiento. Si no teníamos poco ya con la resolución esta, el Ministerio Fiscal tiene una instrucción concreta que nos manda, porque es su obligación velar por la seguridad y velar por que se cumplan los derechos de las personas, que es un seguimiento intensivo y exhaustivo del tema de las sujeciones. Bueno, lleva años haciéndolo, pero sí que es verdad que en el 2020, con todo el tema de la pandemia, ya surgió el tema de los registros, ya surgió el ver cómo se garantizaban en el tema de aislamiento estos derechos de las personas. Y a partir de ahí ya se ha homogenizado, ya se ha hecho un procedimiento en el que ahora nos exigen todos los meses, que lo sabéis, todos los meses tenemos que decir cuántas sujeciones se hacen, tanto de un tipo como de otra, y se hace un seguimiento. Y sí que es verdad que inspección, que siempre lo ha tenido, pero inspección en su plan de inspección es un tema que también comprueba y tiene que seguir. Luego, otra ley que también nos va... Otra ley que también va a aceptar y va a adaptar todo esto es la Ley Foral de Discapacidad, que se va a aprobar en las próximas semanas. O sea, todo nuestro ordenamiento jurídico tiene que respetar este tema y sobre todo ya no respetar, tenemos que fomentar, tenemos que trabajar entre todos como equipo, ¿no?, el que podamos conseguir este objetivo, que yo creo que es un objetivo de mejora de calidad de vida, es un objetivo pensando en las personas y además ya sé que nadie quiere sujetar. Nadie queremos sujetar y si lo hacemos es porque no hemos encontrado la fórmula, ni hemos encontrado la forma. Pero bueno, pero sí que es verdad que 2 cabezas piensan más que una, 5 piensan más que 3 y 20 piensan más. Entonces yo creo que como equipos y todos estamos para ayudarnos, podemos conseguir soluciones y soluciones creativas. Si tenéis alguna duda del tema legal, estáis a tiempo. Y si no, le paso a mi compañera más a gusto. Y eso que me gusta esta de youtuber, pero... Sí. Buena pregunta. Buena pregunta. A ver, en principio, tanto la Sociedad Española de Geriatría, el Ministerio Fiscal, todos, sí que las sujeciones se considera que en los centros hospitalarios también tiene que haber un seguimiento y tiene que haber un seguimiento de sujeciones, pero no se está haciendo, no está tan regulado. O sea, no se tiene que, sí que hacen inspecciones también en los centros hospitalarios, sí, pero la regulación esta que se nos pide aquí no se pide en los centros hospitalarios aún. ¿Vale? O sea, sí que es verdad que el régimen sanitario tiene otra consideración en este tema. Sí. También se entiende, O sea, también se entiende porque a veces son los cuidados, no son cuidados de larga duración, son cuidados de otro tipo, pero bueno, pero sí que es verdad que la mirada también está ahí, la inspección también, cuando habla el Ministerio Fiscal también habla de inspección en centros sanitarios, Lo que sí que es verdad que la norma que regula a la comunicación, sí que está más vinculada a nuestros centros residenciales, centros de discapacidad, centros de atención diurna, ¿vale? Que en un domicilio, también se puede hacer una denuncia por este tema, O sea, en los domicilios también. Lo que pasa es que ahí ya sería una denuncia más particular o una denuncia de profesionales que conozcan el tema. Ahora, que se bien. ¿Se me oye? Sí. Bueno. Buenos días, eguerdion. Lehenik eta behin, Esmeralda Amabit taldea eskerrik asko gonbidatzeagatik eta zuei etortzeagatik. Bueno, nada, agradecer simplemente que nos hayáis invitado y desde luego que a todas vosotras y vosotros, como decía Esmeralda, ¿no?, con todas las cargas de trabajo que sabemos que tenéis, pues que estéis aquí y que os hayáis quedado a escucharnos. Yo sí que os aviso, por si tenéis mucho que hacer, que en la parte que a mí me ha tocado,
vosotras y vosotros conocéis muchísimo más que yo, o sea que es un poco cómo llevamos todo esto que ha contado Olga, ¿no? Todo lo que nos está impulsando la normativa, lo que nos está impulsando también el cambio de paradigma que significa la atención centrada en la persona, el cambio de nuestras propias mentalidades, de lo que supone cuidar, esta parte más de cómo hacemos en un centro para reducir o para eliminar, porque no son los mismos objetivos, las sujeciones farmacológicas y las físicas, pues es que yo veo aquí a personas de centros que ya han hecho ese proceso, que han hecho la formación, que están trabajando en equipo, que están haciendo alternativas. Algunas de vosotras también estáis acreditadas ya como centros libres de sujeciones. Entonces, como también hay compañeras y hay compañeros pues que vienen desde otros sitios, ¿no? Que pueden venir desde el sistema sanitario, desde servicios sociales, desde el juzgado, pues bueno, quizá pueda ser de algo más de interés, pero bueno, sí que os pido que no me dejéis decir ninguna barbaridad, porque yo no soy ninguna experta en llevar a la práctica estas cuestiones. Sí que nos ha tocado acompañar a centros, sí que nos toca un poco pues estudiar, aprender, ver lo que se está haciendo, qué hacen en otros países, qué hacen en otras comunidades, qué sistemas de trabajo puede haber para hacerlo, y entonces esa es la parte de la que yo os quiero hablar, pero sin ningún tipo de problema, interrumpirme, corregirme, completarme, porque creo que aquí hay gente que va a saber muchísimo más de este tema que yo, ¿no? Sin ser muy exhaustiva, pues creo que conocéis que hay distintos sistemas, hay distintas entidades que están trabajando y que vienen trabajando algunas desde hace ya casi 2 décadas en lo que es la reducción, supresión de sujeciones en los centros residenciales. Yo hablo de mayores, que es la parte que me toca y que puedo conocer un poco más. Y otras que se van sumando a todo esto. Otras porque creen porque pueden aportar una mirada distinta, porque dentro de su filosofía o dentro de los estudios científicos que han hecho, incluso han podido patentar de alguna manera, ¿no? ciertos procedimientos, cómo no aplicar terapias farmacológicas. Bueno, tampoco quiero ser muy exhaustiva, que no vamos a hacer un máster en que estén, ¿no? Pues todas os suena a CEOMA, ¿no? Quizá porque es la más conocida, porque es la que empezó en 2003, todo esto en España. Es curioso porque a mí ya cuando me ha tocado con CEOMA, que en concreto, por ejemplo, en el Vergel, que es centro propio y es el que más puedo conocer, ya solo contemplaba la posibilidad de, como dicen ellos y ellas, de ir a por todas. Cuando comenzaron en el año 2003, 2004, 2005, con muy poquitos centros, con centros pequeños en el Estado español, ellos su objetivo era reducir las sujeciones, un poco por lo que ha dicho Olga, ¿no? Porque una vez que se empezaron a conocer datos, realmente España era bastante llamativo, ¿no? Como cuántos estaban utilizando. Y en aquel momento su objetivo era aprender de la práctica y reducir en lo posible las sujeciones. A los años se dieron cuenta de que los centros que lo habían conseguido del todo y se mantenían durante un año ya no volvían a sujetar, ¿no? Esto es algo también que vemos en nuestros centros, aunque podamos tener nuestros pasos atrás, nuestras crisis, si lo hemos interiorizado en el cambio de cultura organizacional, se pueden mantener algunas sujeciones que son difíciles de quitar, pero una vez que se ha conseguido es complicado que se vea una vuelta atrás. Entonces, por ejemplo, CEOMA solo trabaja desde la concepción del libre de sujeciones. La Fundación María Wolf, que igual os suena porque también hay centros aquí en Navarra, ¿no? que han trabajado con ellos y con ellas, también de primeras trabajan una reducción, pero el objetivo es siempre la eliminación. Tienen también una acreditación específica para el tema farmacológico. Han hecho bastante evidencia científica, ¿no? De cómo el ejercicio físico ayuda a prevenir las caídas, ayuda a que cuando hay una caída sea menos grave. Tenemos también Lares Navarra, por ejemplo, que está trabajando ahora, bueno, lleva muchos años ya trabajando en esto, ¿no? Pero yo creo que en los últimos años con un impulso más grande, no tanto relacionado con la acreditación, sino con la sensibilización y la formación. Y ellos y ellas lo hacen de una manera igual un poco distinta a como se hace en otros sitios o desde otros métodos que normalmente suelen partir desde luego del deseo de la organización, de que haya un convencimiento, de que haya un compromiso, pero siempre hay como un asesoramiento, ¿no? De un comité que pueda ser más experto en la materia, que pueda tener más experiencia y que viene pues, a estudiar el centro, normalmente in situ, puede pasar un par de días con nosotros y con nosotras, va a ver a la gente que está
iba a decir sufriendo, bueno, que está siendo sujetada física o químicamente. El Ares Navarra, por ejemplo, lo que hace es utilizar al personal de centros que ya están recorriendo ese camino, que ya han recorrido ese camino, y van a asesorar un poco, pero desde el tú a tú, ¿no? Desde la propia cuidadora, que ya ha transitado por eso, que le puede comentar a la otra cuidadora, ¿no? que igual todavía no está muy convencida o que no inició el camino, ¿no? Un poco más desde la práctica. Entonces, métodos hay muchos, hay de los que yo he visto, pues hay por lo menos 6 o 8. Sí que es verdad que todos tienen en común algunas cosas que es un proceso, que no es algo que nos levantemos una mañana que digamos vamos a eliminar todas las sujeciones y a quien estábamos atando o a quien le tuviéramos que dar, por desgracia, una medicación, se la vamos a retirar. Todos parten de la base de que es un proceso y es un proceso largo. Se habla de entre 1 y 3 años en las residencias para lograr un centro libre de sujeciones. Están siempre los miedos, es algo de lo que también apuntaba Olga, ¿no? Vivimos en una cultura de la seguridad, de un cuidado desde la seguridad, de un cuidado desde la responsabilidad legal, que no es ninguna tontería y que además normalmente en caso de accidentes suele recaer además sobre las cuidadoras en los centros. No estoy diciendo que no haya un respaldo técnico ni directivo, pero es verdad que muchas veces no recae ahí o hay un poco... hay un tema también que tiene que ver con las familias y que en un proceso de liberación de sujeciones no se puede obviar nunca, porque muchas veces tienen más miedo que nosotras, han vivido en casa, muchas personas vienen desde casa con sujeciones, ya han vivido lo que supone para su padre o para su madre una caída, o han vivido lo que ha sido un intento de retirada de medicación que no ha salido bien, y cómo ha sufrido la persona, cómo ha sufrido la familia. Entonces, muchas veces no siempre, o sea, es una de las patas fundamentales en estos procesos, es contar con las familias y además desde el primer día de nos vamos a meter en esta historia porque creemos en ella y queremos que también creáis vosotros y vosotras. Al revés, tenemos familias igual también con mucha capacidad para asumir riesgos que igual nosotros no estamos todavía preparados, pero bueno, que es un pilar fundamental. Fundamental también que se cree o que exista, y además ahora con el tema de sujeciones es que es algo ya normativo, ¿no? Que haya un comité o un grupo de trabajo en cada centro que se dedique a las caídas de las sujeciones, pero que se dedique a estudiar las caídas en los centros y no como un mero papel, que es que muchas cosas que hacemos desde la administración, que las hacemos con la mejor intención, se acaban convirtiendo en un protocolo más y en un trabajo más para vosotras. Cuando hablamos de que hay que notificar las caídas, muchas veces esos registros de las caídas que se producen en nuestros centros van más encaminadas a notificárnoslos a nosotros, a la inspección o a las familias, que igual a pensar verdaderamente cuándo se ha dado, por qué se ha dado, qué ha pasado en los momentos previos, cómo hemos gestionado esto. Suele ser muy relevante cuando se hace un estudio de caídas de cierto tiempo en los centros, se acaba viendo una pauta de lugares donde se caen las personas. Muchas veces, o bueno, de la evidencia que hay, suele ser en las habitaciones. ¿Qué es lo que pasa? ¿Es un tema de iluminación? ¿Es un tema de obstáculos? ¿Es un tema de horarios en los que puede haber menos personal? ¿No? Cuando se producen caídas en las salas de estar, ¿no? ¿Había alguien? ¿No había alguien? Estábamos atendiendo, no desde la culpa, sino desde el aprendizaje y desde el ver dónde se producen más caídas en nuestros centros, porque otra de las cosas también que es importante es que no hay fórmulas estándar de voy a aplicar este protocolo y voy a eliminar las sujeciones, sino que cada centro tiene una idiosincrasia propia, tiene unos valores, tiene unas fortalezas, tiene también unas debilidades, y entonces cada centro tiene que adaptar lo que vaya a hacer a lo que realmente tiene. También no es lo mismo un centro como el Vergel o como San Jerónimo, que tiene un 60% de personas autónomas, que un centro como Amavir, que tiene un 92% de personas en situación de dependencia. Entonces, el poderlo saber en tu propio sitio y el hacer un buen estudio durante un tiempo de las caídas en sus lugares, en sus franjas horarias. Estudiar, no digo que sea el caso ni de este centro ni del que trabajáis vosotras, pero en la mayoría de los centros
Las caídas se producen entre las 12 de la noche y las 2 de la mañana. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en esos momentos? Esa cultura que hay también en las organizaciones, que tenemos en las organizaciones de todo el mundo, tiene que estar en sus habitaciones toda la noche, y eso también nos lleva, ¿no?, a que la gente tenga que estar a ser posible en su cama y a ser posible dormida a las 8 horas. Y pues igual no, igual tenemos que tener unos circuitos de deambulación. O sea, bueno, eso ya hablaremos con el tema de medidas alternativas, que en eso somos todos muy listos, pero que los que mejor lo sabéis sois vosotras, que ya lo estáis aplicando. Entonces, sí que es muy recomendable ese compromiso de la dirección, la formación de los y las profesionales, no solo de las profesionales técnicas, ¿no?, que solemos ser las que más nos beneficiamos siempre o bueno, por lo menos yo en los sitios en los que he trabajado, ¿no?, es muy fácil formar a la trabajadora social o a la fisio o a la terapeuta ocupacional, pero invertir, lo que supone invertir tiempo, ¿no?, en lo que es el 80% de nuestra plantilla, que son las cuidadoras, pero que son al final las que tienen que creer en eso, que comprometerse con eso, que asumir los riesgos, ¿no?, que aguantar el tirón muchas veces, que ver a las familias. Bueno, pues eso es fundamental. La formación, la imaginación de la que hablaba Olga y que ya la estáis poniendo todos los días en un montón de cosas, pero cuando estamos en un proceso de eliminación de sujeciones es muy importante. Por ejemplo, María Wolf recomienda que haya un diario en los centros que lo rellene o lo pueda rellenar todo el mundo, desde el de la cocina a las cuidadoras, al personal técnico, con cosas que ha podido observar, porque a veces no nos damos cuenta y la de la limpieza observa cosas que no observamos las que estamos más en el despacho o las que estamos más a otras cosas o en el gimnasio. Entonces, en el que pueda participar todo el mundo y en el que quien haya observado, aunque no la haya observado, una caída o un tema de efectos adversos de medicación, pueda ahí explicar y sus ideas, sus dudas, ¿no? Todo eso es parte del trabajo en equipo, pero también es una manera de darle al coco. Medidas alternativas hay muchísimas, eso yo no soy experta en eso y además conocéis mucho mejor que yo, pero es verdad que estamos en un momento en el que la tecnología nos ayuda muchísimo. Hay al alcance de nuestras manos un montón de medios no tan caros, que a veces no es como, tengo que comprar, si tengo un centro de 200, tengo que comprar 200 camas a cota cero. No, igual tienes que comprar las que tengas que comprar, pero una cosa son las camas a cota cero, pero igual si ponemos un sensor de movimiento porque hay un problema también, ¿no?, de personal, aunque CEOMA ha estudiado que no hace falta dotar de más personal a los centros. Ninguno de los centros que se han acreditado, por ejemplo, por CEOMA en los últimos años y por otros, han tenido que incrementar su personal, pero sí que igual han tenido que cambiar dinámicas de trabajo, sí que igual han tenido que incluir dispositivos, por ejemplo, estos que os digo, ¿no?, sensores de movimiento, sillones más bajos, que cueste un poquito más levantarse y a la cuidadora que está en la sala le dé tiempo a ayudar a la persona, a acompañarla donde tenga que ir. Incluso protectores, ¿por qué no? Si nos preocupa que se caiga tanto la gente, ¿qué es lo que nos preocupa de que se caigan? Nos preocupan las consecuencias, ¿no? Pues esas roturas de cadera, esos ingresos en el hospital, esa cabeza. Pues igual nos podemos, no digo que sea la medida que haya que aplicar, ni en todos los casos, ni siempre, pero bueno, igual pensar que para una persona, que si estamos por la cultura de la movilidad y no por la cultura de la seguridad, y porque el movimiento genera movimiento, y porque el movimiento genera mejor tono muscular, y genera mayor bienestar, y genera menos alteraciones conductuales, si estamos por la movilidad, pues tendremos que ver también cómo puede ser un poquito más segura esa movilidad de las personas que tenemos más débiles en nuestro centro, ¿no?, que no controlan muy bien. Vamos a revisar un poco los cambios de niveles que podemos tener en los sitios en los que están las personas a las que estamos cuidando. Vamos a revisar un poco la iluminación, esos cambios bruscos, ¿no?, que son los que a veces que pasamos de un sitio con mucha luz a poca o de poca a mucha. No, vamos a pensar en nuestro centro, vamos a darle al coco, ¿no?, todas las personas que estamos en él. No os descubro nada porque muchas ya lo estáis aplicando, lo venís aplicando hace tiempo y seguro que tenéis un montón más de herramientas que las que estoy contando, pero por dar un poco una visión de cómo es ese proceso que no es de un día para otro, no es un día nos levantamos súper inspirados, pero es verdad que exige cierta inspiración, exige cierta frustración, no se consiguen a la primera. Suelen recomendar que intentemos empezar a quitar las restricciones por las personas que menos tiempo llevan utilizándola o por los nuevos ingresos, porque también es muy importante que tengamos éxito. Éxito no porque nos vayamos a poner una medalla, sino éxito porque también para nuestro equipo, para las familias y para las personas, ver que algo funciona, pues también nos hace
¿no? Movilizarnos y querer seguir con eso. Si las primeras sujeciones que intentamos quitar son un desastre y además tienen unas consecuencias horribles y además, pues nadie dice que vaya a garantizar el éxito el coger a la persona que lleve menos, pero sí que es una de las cosas que suelen aconsejar, por ejemplo, ¿no? Pues venga, pues con los nuevos ingresos, o esta persona que se la hemos puesto hace poquito tiempo, o esta persona que ahora tenemos a nuestro alcance unos medios que antes no teníamos y el intentar ver cómo podemos hacerlo. Gracias. Lo que os decía, ¿no? Bueno, habíamos preparado una presentación en Canvas que era maravillosa, que se movía, que tal, que cual, y ahí va, no hemos podido conectarnos a Internet, entonces esto era como un sinfín y así, ¿vale? Tenía mucho más sentido cuando tenía movimiento, pero bueno, no pasa nada. Sí que es verdad que nosotras como Gobierno de Navarra, la parte más importante es la que ha comentado Olga, porque es también la que está más bueno, nuestra mano también está acompañaros, cualquier centro que queráis, si consideráis que podemos echar una mano en ese proceso, si creéis que hablando con el personal que está trabajando ahí, si creéis que contando la experiencia de otros centros o cosas que nos han servido en los nuestros, bueno, yo desde luego me pongo a vuestra disposición y Monse, que la veo por ahí también, seguro, que ha venido del Vergel, pero a lo que voy es que es verdad que nosotras institucionalmente igual nuestra pata es la legislación o el hacer equipo con vosotras. Para vosotras también es el entorno y la familia y todo ese engranaje que tiene que funcionar. Pero desde luego creo que no solo porque ya nos vaya a obligar el acuerdo del Estado, no solo porque nos vaya a obligar la Fiscalía, no solo porque estemos todo el mundo en mayor o menor medida en algún proceso de ir hacia el modelo de atención centrada en la persona, sino también porque cualquier persona, ¿no? Que desde la empatía, creo que lo que ha dicho Olga, a nadie le gusta sujetar. Eso es algo que nos duele, que os duele a vosotras, que sois las que estáis trabajando también en los centros y que igual a veces no encontramos la manera o no sabemos cómo salir de ciertas dinámicas o hay una parte del equipo que igual lastra, ¿no? Desde esos miedos o desde haber tenido una mala experiencia, pero tiene que ser un engranaje que es que no va a dejar de funcionar y porque además ya tenemos un horizonte temporal en el que ya no va a ser ni lo que queramos ni lo que no queramos, sino que va a ser lo que va a tener que ser, ¿no? Pero que si para junio del 25 tenemos solo se contemplan, fijaros, las sujeciones excepcionales, ¿no? de mucha urgencia, pues es un camino que vamos a tener que recorrer desde todos los sitios, o sea, no hay otra. Y luego, un poco como final, porque yo creo que esto no tiene mucha importancia, tiene mucha importancia acreditarse como centros libres de sujeciones, porque lo que está haciendo es un reconocimiento a ese esfuerzo que está haciendo y viene haciendo el centro y sobre todo yo creo también que a su personal cuidador, que hay que ponerlo muy en valor y además ahora nos ponemos la medalla, ¿vale? Y podemos sacar el pecho de que estamos acreditados como libres de sujeciones. Un centro que ha eliminado 80 de 82 sujeciones no tiene medalla para ponerse, pues muchísima también. O sea, yo sí que lo he dejado para la última parte y como algo que no quiero que tenga mucha importancia en ese sentido, porque no quiere decir que no se hagan las cosas bien en un centro que tiene algunas sujeciones y que está trabajando para quitarlas y que igual se tiene que mantener mucho tiempo o igual hasta que esa persona no fallezca, como sé que ha pasado en algunos centros, no vamos a poder hacerlo, ¿no? Pues por sus especiales características, porque esas alteraciones conductuales que llamamos, ¿no? Y que son síntomas de la demencia, no hemos sabido reconducir, porque no ha habido manera con la familia, porque ninguna de las terapias que hemos intentado. ¿Quiere decir que es un fracaso? No, pero sí que es verdad que es algo a tener en cuenta, que es una cosa más y es como el proceso final y es que, bueno, métodos de acreditación hay varios, muchos, igual más de los que, igual no seguro que hay más de los que hemos puesto aquí, pero sí que yo creo que va a ser algo que tenga relevancia también en el futuro, no solo como un reconocimiento al trabajo que estáis haciendo en los centros, sino también como un estándar de calidad y como algo que yo creo que tenemos que hacer público y estamos en ello. Hace un tiempo os pedimos información a los centros, que una persona cuando entre a un centro o cuando elija un centro sepa si ese centro es libre de sujeciones o si está trabajando para eliminarla.
Uno, porque creo que puede motivar la decisión de la persona o de las personas que le prestan el apoyo. Y dos, porque también es importante, y nos lo pedían, no me acuerdo desde qué centro, hace poco, y yo creo que es algo que también se hace desde la sección, miro a mis compañeras, compañero, que es informar a las familias o a las personas cuando van a ingresar a un centro si ese centro está por las no sujeciones. Porque hay familias a las que les va a tirar para atrás y al revés, va a haber familias y personas a las que van a decir, no, yo solo quiero que vaya a un centro que esté trabajando desde esta dinámica. Entonces, las acreditaciones son el proceso final. Con la acreditación no se termina porque todas las acreditaciones, y como debe ser, son temporales, son para un año, se revisan, se vuelve al centro, seguimos así, seguimos asado, estamos teniendo dificultades, hemos tenido un ingreso en el que lo que sea. O sea, es algo que hay que tenerlo muy presente siempre para si queremos seguir estando acreditados. Tenemos la de CEOMA, que fue la primera, pero también está la de Fundación Cuidados Dignos, que me parece que tiene un procedimiento, y la norma Lideraker también, que es muy interesante. La Asociación Dignitas Vitae, que trabaja mucho con LARES, sobre todo en Valencia, pero también en otras comunidades autónomas, que es cada acreditación tiene el nombre de su programa, ¿no? Pues está el No Sujetes, el Desatar, el Cuidados en Demencias sin Sujeciones de la Fundación María Wolf, pero bueno, tampoco quiero que eso sea algo que tenga que preocupar demasiado ni a los centros ni a las personas que trabajáis en ellos, porque lo más importante es ese cambio de cultura, de mentalidad y el trabajo en equipo. Yo he terminado ya con las acreditaciones. No sé si queréis comentarnos algo, porque a veces desde la administración vemos las cosas, ¿no?, de una manera que puede ser igual hasta muy idílica dentro de los problemas que sabemos que hay en los sitios. Yo no soy experta en la materia, con lo cual no voy a poder resolver dudas concretas, pero sí le comenté a Esmeralda que nos hubiera gustado poner un caso práctico de un centro de los que estáis aquí, o incluso de este, que seguro que tenéis experiencias súper bonitas, ¿no?, porque a veces en la práctica es mucho más fácil de ver y bueno, sé que lo tenían un poquito en mente, si había tiempo, si se podía. Bueno, vamos a ver. Estas jornadas sí que es cierto que se han preparado en un tiempo así como récord y, en fin, nuevamente ya sé que soy muy pesada, pero agradezco la implicación de las compañeras, de las ponentes y bueno, es importante señalaros que las personas que no trabajamos o que no trabajáis, perdón, en el ámbito residencial, el tema de las sujeciones es un mundo y hasta que no estamos en ello es tremendamente complicado. En ocasiones porque ajenas a los equipos nos encontramos con resistencias de las mismas personas y familiares y bueno, también nuestros miedos y todo lo que es desconocido, pues también tendemos a ser un poco opacas a los cambios, ¿no? Yo durante 2 años y medio, antes de estar aquí en este centro, he estado en Betelu y somos centro en Betelu de libres sujeciones, ¿vale?, por CEOMA. Fue el primero de la compañía, además, pero se empezó por un centro pequeñito porque eran menos sujeciones, pero las que eran muy complicadas. Hablamos de sujeciones de mucho tiempo y hablamos de cómo le puedes... Claro, la expresión así familiar entre nosotras es, sobre todo a las familias, ¿cómo le vas a quitar a mi madre algo que a ella o a mi padre o a la persona, algo que a esta persona hasta ahora en teoría, bueno, pues hay que explicarles, hay que explicar al equipo, hay que explicarles a las familias las ventajas, pero las ventajas no se ven, no se objetivan en el momento. Tiene que pasar un tiempo para que eso dé lugar a que una vez que se ha extinguido esa sujeción, estamos hablando de sujeciones de cuerpos parciales y enteros, se han ido retirándose con ayudas. ¿Qué ocurre? Que como yo llevo aquí 6 meses, sí que os puedo decir que hay 5 sujeciones a fecha de hoy que se van retirando, se van trabajando mes a mes con un equipo que estamos en el comité con respecto a lo que ha dicho, todo lo que ha dicho, todo. Natalia, lo hacemos. Somos muy formales, pero es verdad
que no, los éxitos y el trabajo no es tan resultante como quisiéramos, ¿no? O de tanta prontitud. Sí que es cierto que entre las compañeras que estamos aquí, el CUDEN es trabajadora social, lleva muchísimo tiempo en Oblatas, también es un centro de libres sujeciones y ella sí que os va a resumir brevemente qué se ha hecho para retirar esas sujeciones y dificultades y beneficios que ello ha conllevado. Así que te invito, por favor, a que subas el CUDEN y nos cuentes muy brevemente, después de esta intervención, si hay alguna pregunta o alguna cosita que podamos facilitar a las compañeras, lo decimos, y si no es así, daremos por finalizada la jornada, ¿vale? Treviño. Ya, Trevejo. Trevejo, el CUDEN Trevejo. Que yo no sabía que tenía que subir. Perdón. Hola, ¿qué tal? Bueno, no tengo nada, pero sí no sabía que subía. Bueno, a ver, yo no lo tengo muy fresco porque hace muchos años, ya que somos Centro Libre de Sujeciones. ¿Se me oye? Vale. Pues fue duro, fue un camino difícil, porque lo primero fue convencernos a nosotros mismos de que esto era bueno, a los profesionales. A nosotros cuando nos comunicaron la idea fue como, nos echamos las manos a la cabeza, esto es una locura, se van a caer todos, esto va a ser una barbaridad. Costó bastante cambiar la mentalidad, la nuestra como profesionales. Y el camino pues fue duro, fue largo. Y bueno, pues un poco lo que intentamos es, formamos una comisión, intentamos, dividimos, yo tengo el recuerdo de las fáciles y las difíciles, ¿no? Las que sabíamos que iban a ser más sencillas, tanto por las familias, pues familias colaboradoras, sujeciones igual, más recientes, gente que iba a ser más fácil convencerles un poco de que esto era bueno. Y además eso, es que hablo de hace años, yo no sé, 5 o 6 años llevaremos. O sea, yo esto igual creo que ahora está más, más en la mentalidad de como sociedad, ¿no? De que esto debe ser así, pero es que entonces era una barbaridad. Mutilva, que yo creo que fue antes que nosotros, yo creo que también ellas tienen mucha experiencia. Entonces, dividimos eso entre fáciles, difíciles. Las difíciles las dejábamos siempre como para el final. Los nuevos ingresos, teníamos muy claro ya que los nuevos ingresos ya se les daba la información previa de cuál era el proyecto, de dónde estábamos sumergidos, de cuál era la ideología, y ya un poco con esa pauta de aquí no se les va a sujetar y pues darles la opción de que ellos también puedan elegir qué es lo que quieren para el cuidado de sus mayores, o ellos, si pueden decidir en primera persona, pues mejor, pero normalmente suelen ser las familias más las que tenían que estar con nosotros, involucrarles en el proyecto. Entonces, pues los nuevos ingresos, además las trabajadoras sociales somos, en los centros residenciales, las que damos la información previa antes de un ingreso de todo, de 1000 cosas, y una de ellas, pues era esta, y hacíamos mucho, y hacemos todavía mucho hincapié. Empezamos por las más fáciles, se les informó y formó también, tanto a nosotros, ¿no? Pues nosotros tenemos CEOMA, esa acreditación. Entonces, se nos dieron charlas, se nos formó a los profesionales y también se dieron charlas informativas a las familias de, pues qué era todo esto, de qué iba un poco el tema. Trabajamos de forma muy individualizada también con las familias, nos reuníamos con ellos, les informábamos antes de quitar una sujeción, no lo hicimos a lo loco, fue todo progresivo. Y luego las familias, es que fueron más familias difíciles que casos difíciles, yo creo, ¿no? La mayor dificultad fue esa, fue familias que se negaron rotundo a quitarle esa sujeción a su familiar que llevaba años y que de ninguna manera querían y consentían que eso sucediese. Conseguimos quitarlas todas, incluidas las dificilísimas, a excepción de una. En nuestro caso, en Oblatas, el éxito vino por el éxitus. Y fue así. Se consiguió porque esa última persona falleció y pudimos quitarlas. Hasta entonces no pudimos hacerlo. O sea, y trabajamos muchísimo con esa familia, pero fue una negativa rotunda y pues hay que respetar también, evidentemente, la voluntad, ¿no?
Y así lo conseguimos. Y hoy en día pues no hay sujeciones en oblatas. Y es súper importante, yo creo, eso, ¿no? Y que estén con nosotros, o sea, que tengan claro que hay que asumir riesgos. Nos hemos vuelto locos cortando sillones, las patas de atrás para que no se puedan levantar, camas ultra bajas, colchones, colchonetas, yo qué sé, de todo. Le hemos dado a la imaginación todo y más, pues para intentar que, bueno, pues que asumimos que hay riesgos de caída, pero bueno, que las consecuencias sean pues, las mínimas, ¿no? A esas personas. Aún así ha habido caídas con consecuencias también, claro. Es inevitable, son personas mayores. Yo creo que es muy importante también que asuman que las personas mayores se caen. Las personas mayores con demencia se caen mucho, además. Y ahí, bueno, pues es así. Y en los casos de personas con demencia, con deterioro cognitivo, bueno, pues uno de los síntomas, ¿no? Lo sabemos todos, es el deambular, es el caminar. Ellos necesitan hacerlo, sienten el impulso, lo hacen. Si sujetas a una persona con demencia que necesita caminar, pues bueno, pues se alteran, entonces, bueno, alteraciones de conducta. No os voy a contar nada que no sepáis. Pero eso, hay que dejarles caminar libremente y asumir que en esa deambulación puede existir una caída. Y es algo habitual, yo creo que en los centros residenciales es habitual. Muchas familias vienen a nosotras diciéndonos, es que en casa se cae mucho. Pues eso en la residencia también va a ocurrir. O sea, es importante que ellos sepan que no por ingresar en una residencia vamos a evitar que lo que pasa en casa no ocurra en nuestros centros. Pues ocurre y pasa. Entonces intentamos evitarlo, por supuesto. Somos las que no queremos tener caídas, pero bueno, ocurre. Así que es un trabajo de todos. O sea, yo creo que es un trabajo tanto del equipo como, bueno, pues de la administración, ¿no? Legislando y apoyándonos también en esas decisiones. Es súper importante porque como vivimos bajo la amenaza de la denuncia constante, y es así, entonces, bueno, pues por lo menos que tengamos un respaldo a nivel normativo es súper importante y que las familias estén con nosotros en estos casos. Y así se hace. ¿Fácil? Pues no. Pero bueno, se hizo y se consiguió y ahí estamos. Y no tengo mucho más que decir. ¿Me doy? Sí. Muchas gracias, Ercuden. Mutilva, somos Centro de Libres Sujeciones. ¿Yolanda? 500 años hace. Vale, fenomenal. EWES acaba de iniciarse y, bueno, pues empiezan con 0 también y así van a continuar, como no puede ser de otra manera. Y entonces lo que ha dicho Natalia, ¿no? Y lo que ha dicho Olga. Espero que en el siguiente evento en el que nos veamos muchas de las personas, bien sea en un centro de Amavir o no, sea en otro sitio, podamos tener la gratificación, ella, sobre todo si está en el Gobierno de Navarra, pues de darnos esta noticia, ¿no? Que son las personas que manejan los datos. Y nada, yo ya daría por terminada la jornada. Necesito, por favor, que las 4 ponentes subáis un momentito. ¿Hay una pregunta? ¿Es para Ercuden? Qué bien. Perdonadme, yo solo vale, yo tengo una pregunta muy concreta y una propuesta en general. La pregunta concreta es, en los centros que ya habéis retirado contenciones, ¿solicitáis un consentimiento para la retirada? ¿Lo aconsejáis? En su momento sí, cuando retiramos fue con consentimiento, sí. Firmó el consentimiento, la familia, porque eran prácticamente las personas para las que se solicitaba la retirada no eran capaces. Entonces sí, se firmó, sí, la retirada de sujeciones, sí. Muy bien. Y lo siguiente era, ahora que estamos nosotros también inmersos en este proceso, toda esta parte teórica pues la entendemos, la comprendemos, es verdad que es un proceso, con algunos miembros cuesta más, cuesta menos. A veces nos falta un poco ese empujón de los que ya habéis vivido todo este proceso, ¿no? Un foro o un espacio de colaboración para compartir experiencias que ya habéis tenido, que a nosotros quizás nos va a costar poder compartir un poco, sobre todo en esas medidas alternativas, que algunas ya las controlamos, pero otras igual es que no se terminan de ocurrir o iríamos
no más rápido, pero sí más seguras si tuviéramos un bagaje de vuestra experiencia anterior. No sé qué os parecería, pero para los que estamos metidos en esto, saber o poder consultaros, pues, o tener un foro, ¿no?, sería algo muy positivo porque también nos daría más seguridad. Mira, te agradezco muchísimo esta propuesta porque cuando se prepararon estas jornadas iban específicamente sobre medidas legales, pero dije, jo, qué pena, ¿no?, reunir a tantas profesionales y que el tema de las sujeciones, que tiene que ver con el derecho a la capacidad de decidir, ¿no?, y decidir libremente lo que quiero y lo que no, que también nos podemos encontrar personas, son muy excepcionales, muy extenuantes, de una persona que quiera una cognitivamente capaz, una barrera, que 2 barreras en las camas son barreras arquitectónicas y nos la pidan. Entonces hay que gestionar y hay que tramitar. Por eso cada persona, cada CP es de diferente manera. Y ya con respecto a lo que tú nos comentas, es un tema que lo hemos hablado Natalia y yo y gracias a este foro, a este encuentro, pues podremos, seguro que Natalia te va a contestar para poder darte, porque lo hemos hablado, ¿eh? Vamos, a mí me parece una idea buenísima. Podéis contactar conmigo en este caso, os podemos poner en contacto con otros centros que hayan tenido la experiencia, pero lo que vamos a hacer también es, bueno, y además aprovecho ya un poco de libro, no sé si conocéis, creo que os hemos ido mandando información, pero a veces os bombardeamos con cosas que ya ni procesamos. Hay como un punto de encuentro relacionado con la red de apoyo de atención centrada en la persona, ¿sí? ¿Os suena? En el que sí que... Así, bueno, no pasa nada, volveremos a hacer un recordatorio también para todas las residencias y para todos los centros de día. Al hilo del decreto de autorizaciones creamos lo que se llama la red de apoyo a los procesos de atención centrada en la persona en los centros, en los que sí que están representados los centros de mayores, salud mental, discapacidad, y solemos ir trabajando en cosas, pues el cuestionario para hacernos la evaluación, tal. Pero tenemos como una plataforma en la que vamos colgando noticias, cosas interesantes. Podríamos crear ya hablaré con quien lo lleva, podríamos crear un apartado específico igual de buenas prácticas o de medidas alternativas, ¿no? Que es que a veces no tenemos que inventar las cosas y con coger la idea y adaptarla a nuestra realidad es suficiente, ¿no? Otros ya han transitado ese proceso y ya lo han pensado. Entonces, me parece muy buena idea. O sea, aparte de que si queréis algún centro en concreto, que os pongamos o sea, eso yo a vuestra disposición, pero ya vamos a ver cómo incluir este tema de la eliminación de sujeciones y que seáis los propios centros que ya estéis en ello, que os ha podido ocurrir o que incluso se pueda compartir algún tipo de foro, me pasa esto. Sí, me parece muy buena idea. Ya para finalizar, os recuerdo, por favor, que si completáis la encuesta, ¿vale?, nos va a ayudar muchísimo a la finalización, que lo dejéis en el mostrador de la parte de fuera. Y ahora, pues, solicito nuevamente que tanto Icharo como Izaskun, Olga y Natalia suban un momento aquí al estado, que les vamos a dar un pequeño detalle. Por favor, ¿subís? Sí, por favor, sí, pero que suban. Pero necesito que subáis. Es una orden. No, solo faltaba. Oye, es un detalle. Ya sé que no sabes eso. Muchas gracias. Las primeras que me regalan flores. Por favor. Nada. Ya sé que no sé. Bueno, hemos estado muy Un aplauso, sí. Y una conmigo. ¿Yo? Con ella. Perdón. Eskerrik asko, muchísimas gracias por haber participado y haber acudido. A todas y a todos.